Vamos a hablar de buenas prácticas, de obligaciones en materia de comercio electrónico, de e-commerce. Bueno, así que adelante. Por favor, en caso de tener alguna inquietud en el transcurso de esta charla, con toda tranquilidad, por supuesto, pueden dejar sus comentarios en la casilla en la que está dispuesta para ello o alzar la mano en el momento que lo consideren oportuno. Son bienvenidas todas sus preguntas y comentarios. Muy bien. El comercio electrónico. Vamos a hablar desde el punto de vista preventivo y vamos a hablar de ciertas necesidades que han venido surgiendo en materia jurídica para la protección. Los empresarios han visto, y creo que en esto podemos estar muy de acuerdo, y es los empresarios han entendido que el comercio electrónico les ha facilitado enormemente la promoción, comercialización de sus productos. Para nadie es un secreto que muchas compañías han decidido por optar, en lugar de tener tiendas físicas, por tener tiendas virtuales, y que esto, por supuesto, ha permitido que sin duda se ahorren algunos costos fijos en los que tenían que incurrir con arrendamientos, asuntos de personal, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando que el comercio electrónico de entrada nos da unas facilidades que antes no teníamos en el mundo analógico. Podemos estar en Medellín, por ejemplo, y vender hacia el exterior o a otras ciudades de Colombia que no tendríamos una presencia física, y a través de un operador logístico poder hacer llegar nuestros productos y servicios. Así que el e-commerce es una realidad y es una forma en la que estamos adquiriendo productos, bienes y servicios con una cantidad de recurrencia que para nadie es un secreto. Ahora, nuestro Estatuto del Consumidor, la Ley 1480, trae todo un capítulo y un segmento respecto a las obligaciones que deben tener los empresarios al momento de comercializar sus productos en plataformas, en el comercio electrónico. Ahora tenemos que hablar entonces para definir algunos aspectos importantes. ¿Qué es el comercio electrónico? El comercio electrónico es la realización de cualquier transferencia comercial que mediante el intercambio de información, datos, ejemplo, se envíe o se recibe información mediante dispositivos o mediante aparatos tecnológicos, permite que el proveedor y el consumidor realicen operaciones de comercialización, que adquieran bienes y servicios, sin que el usuario o ese consumidor tenga contacto directo con ese producto que va a adquirir, ¿correcto? Es decir, tenemos un celular, un computador, cualquier dispositivo y queremos acceder a una página web, a una plataforma, a cualquier tienda virtual, un marketplace, en el cual estamos interesados a adquirir un bien o servicio, y a eso llamamos comercio electrónico. Por esa definición legal nos permite entender entonces que pueden haber varios sujetos en esa operación de comercio electrónico. Por un lado, podrían estar los profesionales o productores o proveedores, y por el otro lado están esos destinatarios de esos bienes y servicios, que para el caso en concreto, pues estaríamos hablando de los consumidores. El Estatuto del Consumidor, entonces, es la norma que permite que haya una regulación entre el profesional proveedor o productor de un producto y ese consumidor que quiera, digamos, adquirir esos bienes o esos servicios. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la ley diferencia dos modalidades y que debemos tener muy presente, y es portal de comercio electrónico, propiamente dicho, y portal de contacto. Estas son cosas absolutamente diferentes y que tienen obligaciones diferentes. Así que el empresario lo primero que tiene que pensar es, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo voy a hacer un portal de contacto o yo quiero ser un
proveedor o productor de productos en el cual voy a tener mi propio canal para la venta a distancia. Y eso es súper importante porque las obligaciones distan. Mis responsabilidades disminuyen o no dependiendo de la calidad en la que yo vaya a entrar como tal. Si va a ser mediante un portal de comercio electrónico o un portal de contacto. Así que debemos empezar por eso, por definir qué es un portal de e-commerce y qué es un portal de contacto. Entonces, llamamos portal de comercio electrónico esos canales de venta propios de ese productor o de ese proveedor que ofrecen bienes o servicios sin necesidad de utilizar plataformas de terceros. Estefanía comercializa productos de agua embotellada y lo hace a través de su página web xxxentucasa.com. Entonces, si yo soy ese comercializador o ese proveedor y dentro de mi propio canal estoy promocionando y comercializando mis productos, estoy hablando de un portal de e-commerce en lugar de un portal de contacto, que es aquel punto de encuentro en el cual proveedores, productores, comercializadores se encuentran para ofrecer al público una cantidad de productos y que ese consumidor va a adquirir. Pero el portal de contacto no es otra cosa que una plataforma que permite el encuentro y sus obligaciones, aunque sí deben ser frente al consumidor respecto a la información, no tendrá otro tipo de obligaciones que sí tendrían un comercio electrónico como tal. Así que eso es un punto muy importante porque, por ejemplo, los portales de contacto se diferencian de los portales de comercio electrónico porque, uno, no definen los términos y condiciones de esa relación de consumo. No, la relación de consumo entre el proveedor que en el portal de contacto ingresa y el consumidor que adquiere los productos no es objeto de elaboración de unos términos y condiciones por parte del portal. No. Como portal de contactos, yo sí deberé poner las reglas de juego de qué es lo que pasa dentro de mi plataforma, pero yo no regulo la comercialización de ese proveedor que accede a mi portal de contacto y de que la persona, consumidor, adquiere sus productos. Uno, el portal de contacto, a diferencia del comercio electrónico, no define esos términos y condiciones. Dos, poco establece precios. Un portal de contacto es simplemente un punto de encuentro. Por lo tanto, ni deberá definir ni deberá sugerir precios al público, ni a esos productores, ni a esos proveedores. Y tercero, no posibilitan la adquisición directa de productos. Yo soy un marketplace. Yo soy un sitio de encuentro en el cual saben que pueden llegar a mí porque ofrezco, porque aquí, a diferencia del portal de comercio electrónico, hay muchos proveedores que ofrecen sus productos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese portal de contacto va más allá? Define términos, indica precios, los disminuye, los establece, promociona la adquisición directa de sus productos o sugiere la adquisición de uno u otro producto, pues que en esos eventos el portal de contacto ya es un comercio electrónico y va a tener unas obligaciones especiales que vamos a hablar en este instante. Así que, ¿cuáles son esas obligaciones en materia de protección de derecho del consumidor que el comercio electrónico siempre debe tener en cuenta? Hay unos mínimos, una información mínima que ese comerciante o ese empresario que usa comercio electrónico tiene que darle información al consumidor. Y esto parte desde la información misma de quién es el que está comercializando. Entonces, ojo, deberá indicarse cuál es el nombre o razón social de la compañía, cuál es el número de identificación, cuál es la dirección de notificaciones, cuál es el teléfono de contacto, cuál es el correo electrónico. Oiga, ¿y qué pasa si yo no pongo esa información en mi sitio web, que es comercio electrónico?
Pues hombre, está incumpliendo las normas de protección del consumidor y solo por ese acápite puede ser objeto de investigación y sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así de exagerada la cosa, sí lo es. La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad que protege los derechos del consumidor y que vela por una serie de obligaciones en las que se debe cumplir por parte de los empresarios, digamos que hoy por hoy es una de las autoridades más estrictas en el cumplimiento del derecho del consumidor en protección de datos personales en América Latina y la región. Entonces, primer punto, informe quién es el comerciante. Indique la información de contacto. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su denominación social? ¿Cuál es su razón social y su identificación? Eso es fundamental. Ahora, tiene que establecer toda la información que se considere suficiente, veraz, completa y oportuna para la compra o adquisición de esos bienes que se están adquiriendo a través de su plataforma. Recordemos, y en algún momento lo estábamos conversando, y es los consumidores tienen unos derechos que el proveedor tiene necesariamente que asumir. Entonces, por ejemplo, se le obliga a tener una carga de diligencia a ese comercializador de informar cuáles son las características y propiedades, ya sea cuáles son los materiales que se utilizan, cuál es el peso, cuáles son las medidas, la calidad, la idoneidad de los productos. Y es súper importante indicar esas características para que se pueda decir que hay un cumplimiento a la obligación de información, que ese consumidor pueda adquirir esos productos entendiendo pues cuáles son, digamos, sus características principales. Ahora, recordemos que si no se tiene un acceso próximo con ese producto, pues lo que se necesita es que haya una descripción detallada para poder formarse una idea de lo que se está adquiriendo. Así que, por ejemplo, cosas como la escala de la fotografía es importante anunciarla porque, o al menos decir los mililitros que tiene el contenido, porque de lo contrario es posible que si no hay la información oportuna, completa y detallada, estemos hablando entonces que se pueda inducir a una publicidad engañosa. Algo muy sencillo, tenemos una crema de 10 mililitros, pero en la plataforma la ponemos grandísima, no decimos a qué escala está la fotografía y menos decimos que es 10 mililitros. Claramente no se podrá predicar que el consumidor va a saber si ese precio que le están ofreciendo es o no competitivo en el mercado. Así que claramente podría inducir a error a ese consumidor y es una mala praxis que, por supuesto, debemos retirar inmediatamente y que podría ser objeto de investigación de la superintendencia. ¿Listo? Ahora, es muy importante que además de hablar de las características o de las propiedades de los productos, entendiendo productos como bienes y servicios, ¿ok? Como lo dice el Estatuto del Consumidor, es muy importante que en la pieza en la cual esta persona va a dar clic, por ejemplo, para seleccionar el producto que va a adquirir, se informe antes de terminar la compra cuál es el tiempo de entrega, cuál es la disponibilidad del producto y cuál es el plazo para recibir como tal, ¿cierto? Entonces, para recibir el producto. Entonces, si no tenemos la disponibilidad del producto, porque, por ejemplo, aparece como disponible y en realidad estaba agotado, o si no avisamos el tiempo de entrega, pues no estaríamos cumpliendo con la obligación de información de acuerdo a los pronunciamientos y la doctrina de la superintendencia por no tener una completitud de la información. Así que todo lo que tenga que ver con información y detalle debería poderse desplegar y dar el mayor número y la mayor
eficiencia a la información para que se entienda que ese consumidor está siendo informado de lo que va a adquirir, ¿vale? Ahora tenemos que hablar respecto a la información que se da de los precios o del medio de pago. Hay una mala práctica y es el fraccionamiento del precio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no vamos a decir quiénes, pero algunas compañías fraccionan el precio sin que al final de la transacción se pueda ver el desglose total del precio. Eso es un incumplimiento terrible a las normas de protección al consumidor, porque a este consumidor siempre deberá informarse todos los impuestos, todos los gastos, todos los costos adicionales, absolutamente todo para que cuando él pueda decir, oiga, a mí me capturaron para comprar este bien porque me llegó la publicidad a mi correo electrónico que decía, tengo este producto a tanto precio, pero cuando voy a la página o cuando voy a ese portal de comercio electrónico resulta que no era ese precio, sino que era el triple. Y esa práctica es una mala práctica que de antemano estaría incumpliendo si se abstrae de poner un detalle muy claro de la información respecto a ese precio que incluye o que no podría incluir. ¿Listo? Es muy importante que siempre se hable de frente a los consumidores a el precio total del producto que se va a adquirir y cuál es el medio de pago que usted puede utilizar y que esa persona pueda adquirir su producto dependiendo del método que quisieran elegir. Además, en caso de estarse promocionando ciertos productos, pues se deberá decir efectivamente cuánto es el descuento, pero ojo, el descuento que se ponga en la oferta deberá ser consecuente con el precio que anteriormente estaba en el mercado y no incurrir en otra práctica muy común y es, el precio era 5, el mes pasado lo quise subir a 10 artificiosamente, sin ninguna justificación, y al mes siguiente digo que tiene el 50% de descuento y vale 5 pesos, ¿sí? Es decir, si vemos bajo esta proporcionalidad y sin que por algún factor externo o interno justifique una elevación del precio en el mes anterior, sino que artificiosamente se hubiera podido hacer, pues definitivamente esto es una mala praxis que no debería cometerse por parte de los empresarios y las compañías. Bueno, es muy importante que los comercios electrónicos entiendan que deben verificar o digamos, procurar que las personas que accedan a sus plataformas y realicen esas transacciones digan que son mayores de edad, que hagan esa declaración. Eso es muy importante porque eso permite que usted demuestre el día de mañana, oiga, una diligencia. Yo definitivamente puse estos asuntos en los que él me dice, por ejemplo, que sí va a comprar licor, pero acá hay una declaración de que es mayor de edad o que va a adquirir un producto X o Y, pero se necesita un mínimo de edad y yo he recibido esa declaración. Muy bien. Ahora, respecto a los términos contractuales, respecto a qué debe tener una plataforma. En OCH Legal, nosotros nos especializamos en nuestra línea de derecho de las tecnologías, propiedad intelectual y derecho del consumidor, al acompañamiento de nuestros empresarios y nuestras compañías para que puedan establecer los términos y condiciones de la transacción, puedan elaborar la política de privacidad y de protección de datos personales, se identifique muy claramente cuál es el procedimiento para la presentación y recepción de PQRs y cuáles son esos procedimientos que se aplican para el ejercicio del derecho de retracto o la reversión de pago, que son derechos de los consumidores que sí o sí tienen que estar regulados en la plataforma o en el comercio electrónico. ¿Listo? Pero además, no podríamos olvidar que si esos productos son susceptibles de una garantía, ya sea legal o contractual que pactemos, pues se deban decir los términos de cómo aplican las garantías. Entonces, ojo,
no basta con dar los detalles del producto que se va a adquirir por medio de su plataforma. Usted tiene que poner los términos contractuales y son igualmente importantes, porque si por un lado yo le estoy informando qué es lo que usted está adquiriendo, también le tengo que informar qué implicación y cuáles son los efectos jurídicos de usted adquirir esos productos en mi plataforma. Ahora, los términos y condiciones o estas políticas no pueden ser y no recomendamos que sea un copy-pega de otros términos y condiciones. Nosotros nos especializamos para que por medio del legal design podamos traducir y hacer ese acercamiento de esos términos y condiciones que a nadie le gusta leer y que nadie entienda para que ese consumidor sea cercano a esas políticas y pueda darse un entendimiento. El derecho no puede abstraerse de el ciudadano común, del consumidor corriente, del consumidor promedio. Entonces, hay que procurar que estos términos y condiciones, que esta información relevante para la protección contractual sea claro y de acuerdo al marco normativo. Entonces, ojo, ¿qué se debe tener? Términos y condiciones de la plataforma o de la transacción que se está realizando, la política de privacidad y tratamiento de datos personales. Recuerden que hace muy poco, no hace el año pasado, hubo una sanción histórica en Colombia por 1.300 millones de pesos por no tener la autorización previa del titular de datos personales para utilizarlo a través de una campaña de referidos. Un operador de telefonía incurrió en esta práctica y lo sancionaron nada más y nada menos que por 1.300 millones. Así que, ojo, las compañías, los comercios electrónicos que no tienen implementados en sus compañías, pues una política de tratamiento de datos personales, ¿ok? Entonces, 3, ya habíamos hablado de los términos y condiciones, de las políticas de protección de datos personales, del término de duración del contrato y cuál es su naturaleza en caso de que sea sucesiva, es decir, que sea una suscripción periódica. ¿Listo? Y deberá darse detalles sobre si aplica o no garantía y cuáles son los procedimientos para que usted pueda acceder al retractarse de la operación o que esté en curso en una operación para que se realice una reversión del pago, que ya vamos a pasar para allá y vamos a hablar de qué se trata. Y muy importante, la casilla de PQRs, que es todas esas preguntas, quejas o reclamos que un consumidor puede hacerse. Hay otro aspecto muy importante dentro de estas formalidades que se deben incorporar en las plataformas y es que debe haber un enlace en la página web de conexión directa a la Superintendencia de Industria y Comercio. Siempre que usted esté comercializando productos a través de una página, de una plataforma, de un comercio electrónico, como lo definimos al comienzo de este espacio, siempre tiene que haber un enlace directo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto está en la misma norma del Estatuto del Consumidor y es un checklist cuando ellos hacen sus solicitudes de información e inician las investigaciones. Y empieza. ¿Tiene casilla de PQR? Sí o no. ¿Tiene enlace de conexión a la Superintendencia de Industria y Comercio? Sí o no. ¿Tiene información detallada sobre las garantías del producto? Sí o no. Y cada uno de estos aspectos son evaluados para la imposición de la sanción. Y créanme, no es nada barato. Así que la acción preventiva es las mejores de las acciones porque permiten que los comercios electrónicos puedan funcionar dentro del marco legal y digamos que puedan contener cualquier tipo de riesgo en caso de una investigación o procurar que no se materialicen este tipo. Ahora tenemos que hablar en lo que nos resta de este espacito de dos asuntos súper importantes y es el derecho de retracto y el derecho de reversión de pago. Y decíamos que los consumidores a las compras que comercializan, que se comercializan a distancia, como lo es el comercio electrónico, tienen que establecerse en esas plataformas o en esos sitios web que existe el derecho a retractarse de la compra y en qué momentos aplica y si es que el producto lo permite. Entonces,
Si yo adquirí en una plataforma ropa, por ejemplo, y ahí me decía que era la talla 8 del pantalón número tal y de la marca tal y del color tal, pero resulta que me lo pongo y no me queda, pues definitivamente yo podré ejercer, incluso sin decir cuál es el motivo, simplemente no me gustó la calidad y lo puedo devolver. Así que eh, este derecho está regulado dentro del Estatuto del Consumidor, hace parte inherente de las compras realizadas a distancia y los comercios electrónicos deben informar dentro de, digamos, sus términos cómo se ejerce el derecho de retracto, pero no desmejorando lo que dice hoy la ley, que lo que dice es, el derecho de retracto se podrá presentar mínimo, digamos con un tiempo mínimo de 5 días hábiles desde la celebración del contrato o de haberse recibido el producto o el servicio se ha empezado a efectuar o a comenzar. Y el procedimiento deberá informarse en la plataforma para que, por ejemplo, si el consumidor tiene que mandar un correo electrónico, pues sepa a qué correo electrónico, en cuánto tiempo va a recibir una respuesta y en todo caso el valor del pago no podrá realizarse con un tiempo posterior a 30 días después de haberse hecho el ejercicio del derecho. Es decir, una vez se realiza la reclamación y yo estoy en el tiempo previsto para hacerlo y, digamos, está dentro de los productos que efectivamente se pueden, no son perecederos, por ejemplo, y se puede efectuar el derecho, se puede ejercer el derecho de retracto, pues se tendrá un tiempo de respuesta que no deberá superar los 15 días hábiles y en todo caso, luego de haberse ejercitado el derecho de retracto, el pago deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a haberse presentado esa solicitud, ¿vale? Eso es muy importante porque así la ley diga que ese derecho le asiste a los consumidores. La obligación de los empresarios es incorporar esa información allí, en sus plataformas, en sus comercios electrónicos. Y finalmente, de un tema que genera muchísima controversia porque hemos sido testigos de cómo muchos consumidores se aprovechan de los empresarios y es en la reversión del pago. Ese artículo es el 51 del Estatuto del Consumidor y es tan mal redactado y tan abstracto que realmente ante prácticamente la no entenderse satisfecho por el producto recibido, prácticamente piden la reversión de pago, aún cuando, por ejemplo, han estado en hoteles de lujo o ya han disfrutado del servicio. Si bien el artículo dice que se hace referencia únicamente a bienes, ha habido disposiciones en las que dicen, no, 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 es que no son bienes, son productos. Y en esos casos uno dice, pero oiga, ¿cómo en servicios va a poder aplicar la reversión de pago cuando ya se hizo el disfrute del mismo? Entonces, realmente este es un artículo terrible del Estatuto del Consumidor, pero que debemos analizar muy bien y en varias charlas académicas lo hemos comentado porque digamos que la reversión de pago consiste que los comercios electrónicos, uno, deben informar sobre ese derecho, que no es otro que aplica cuando usted realiza compras por tarjeta de crédito, débito u otro medio de pago electrónico, y esos pagos deben devolverse por no solamente fraudes o transacciones no solicitadas, que es lo que debería hacer efectivamente, sino que el artículo 51 dice, oiga, además, si el producto que adquirí no es el que yo quería, porque efectivamente no fue lo solicitado o porque no quedé satisfecho. Prácticamente el Estatuto del Consumidor, pues en ese aspecto sí es muy criticable y es uno de los asuntos que con más, digamos, de manera más reiterada vemos que se pueden presentar abusos por parte de consumidores. Así que
Cuando se trate de fraudes o transacciones no solicitadas, por supuesto que debería aplicar la reversión de pago, pero no como está ocurriendo en este momento, y es que ya el servicio se prestó y solicitan la reversión de pago porque sí. Entonces, bueno, es muy importante que como empresarios entiendan que hay unas obligaciones que deben tener en sus plataformas para que puedan actuar dentro del marco de la ley. Ahora, por acá veo algunos auditores que nos están acompañando. Al momento de ustedes hacer una auditoría o una revisoría dentro de las compañías, uno de los puntos claves que ustedes podrían hacer es ver si hay un cumplimiento o no mínimo del Estatuto del Consumidor. Y si ustedes ven en la página de esa compañía que ni siquiera tiene la identificación del comerciante, de la identificación de notificación o la dirección mejor de notificación, el correo electrónico, el NIT, cuando menos, pues sí deberían alzar la mano y decirle, oiga, no vaya a ser inmerso de una investigación por algo tan insignificante como no poner la información de contacto en la página web, por favor. Los señores revisores fiscales, recuerden, ingresan a la página web en cualquier momento, pueden revisarla, verificar si los datos de notificación se encuentran o no, y en ese momento identificar unas oportunidades de mejora. Saben que en OCH Legal podemos acompañarlos en todo el proceso para formalizar sus compañías y bueno, esa era la información que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. La pregunta. Bueno, tenemos por aquí una pregunta. ¿El régimen de consumidor exige que los comercios electrónicos cumplan con algunas formas? ¿Ya pagaste? Por supuesto, las formas son las que hablamos dentro de la charla, que es, oiga, usted tiene que identificarse como comerciante, tiene que identificar sus productos, tiene que identificar cuál es el tiempo de entrega, de que si está disponible o no, se debe indicar. Es súper importante que se establezcan unos mínimos para que las compañías puedan dar a conocer sus productos y en todo caso, pues los consumidores puedan adquirir productos de forma consensuada, informada. ¿Listo? Bueno, en vista de que no hay más preguntas, agradecemos a todos ustedes por su participación el día de hoy. Los queremos invitar a que se mantengan conectados. Este mes es nuestro mes de aniversario y vamos a tener diversas actividades, charlas y espacios que pueden ser de interés para todos. Feliz tarde.